Unidad 6. Seguimos con métodos de inferencia estadística. Esto es porque vamos a seguir trabajando con muestra de n elementos de una población bajo estudio. En la unidad 6 tenemos las pruebas de hipótesis no paramétricas. Reciben este nombre porque lo que se va a intentar verificar con datos de una muestra o evidencia muestral, como se dice, son otras características de variables presentes o observables en la población. Hasta la unidad anterior, lo que poníamos a prueba eran los llamados parámetros de variables. Aquí no, aquí lo que está sujeto a prueba de hipótesis no son parámetros o medidas descriptivas de variable, sino otras características de una variable observable presentes en la población. Inicialmente vamos a ver lo que se conoce como prueba para la bondad de ajuste. El fin de esta prueba es verificar si los valores de una variable presente en una población tienen una distribución de frecuencias o comportamiento que se ajuste a una distribución de frecuencias especificada por un modelo de probabilidad teórico. Con este fin, se selecciona una muestra de n elementos de la población para disponer de las n observaciones de la variable que se estudia. Es decir, que aquí lo que se pone a prueba es si una variable que interesa estudiar de una población tiene una distribución de frecuencias o tiene un comportamiento de sus valores similar o no, eso es lo que se va a probar, similar o no a un modelo de distribución de frecuencias, el cual es determinado a partir de una distribución de probabilidad teórica que el investigador profesional va a especificar. Después Santiago les va a dar una introducción y ejercicios de los otros dos tipos de pruebas no paramétricas que reciben el nombre de prueba de independencia de variables y prueba de homogeneidad de muestras. Lo común que tienen estas tres pruebas de hipótesis, más allá que tienen objetivos distintos, es que el estadístico para inferencia, K, va con su expresión de cálculo, permitirá calcular valores de la variable del modelo chi cuadrado. Inicialmente vamos a ver dos ejemplos de prueba para la bondad de ajuste. El ejercicio número 1 de la guía de trabajos prácticos. El administrador de una empresa de transporte de cargas está analizando estadísticamente la variable número de empleados que sufren alguna lesión por día. O sea que la población bajo estudio son las lesiones que sufren los empleados en el desarrollo de sus tareas en esta empresa. A tal fin, para 52 días seleccionados al azar, registró dicho número y construyó la distribución de frecuencias. De todos los días en que ha funcionado la empresa, seleccionó al azar 52 días y procedió, el administrador, a revisar en cada uno de esos 52 días seleccionados cuál fue el número de empleados lesionados en esos días. Bien, una vez se hizo todo ese registro, se construyó la siguiente tabla de frecuencias. Frecuencias absolutas. En 3 de los 52 días no se observó empleado observado. En 3 de los 52 días se observó lesión en solo un empleado. En 7 de los 52 días se observó 2 empleados lesionados. Y así. Es decir, aquí tenemos frecuencias absolutas que a partir de ahora las vamos a llamar frecuencias observadas. Frecuencias absolutas observadas. Se llaman de esta manera, ¿por qué? Porque son frecuencias determinadas a partir de la observación, en este caso, de 52 valores de la variable. En consecuencia, el administrador intenta verificar si los valores de dicha variable se distribuyen según el modelo Poisson con un promedio estimado de 4 y utilizando un nivel de significación de 5%. Así lo que entonces, el objetivo de la prueba de bondad de ajuste es verificar si una variable
y su distribución de frecuencia, y la distribución de frecuencia y sus valores, se ajusta a una distribución de frecuencias que está en función de determinada distribución de probabilidad teórica. En este caso, la distribución de probabilidad teórica, que nos va a permitir llegar a una distribución de frecuencias, que la vamos a llamar esperadas, es el modelo de probabilidad Poisson, que ustedes ya lo conocen de estadística 1. Para realizar este tipo de prueba, es necesario identificar el estadístico de prueba simbolizado con K. Aquí está la expresión de cálculo del estadístico de prueba K. Entonces, recién decíamos, FO es frecuencias absolutas observadas y determinadas con la muestra de valores de la variable. FE es frecuencia esperada, que ya vamos a ver que se calculan, como dijimos, a partir de un modelo de probabilidad. Con esta expresión se calcula un valor posible de la variable. Acuérdense que la variable del modelo chi cuadrado se indicaba con este símbolo, que va a tener K menos 1 menos 6 grados de libertad. Como decíamos, FO, frecuencia absoluta observada, FE, frecuencia absoluta esperada, que ya veremos cómo se calculan. K es la cantidad de frecuencias esperadas con valor mayor o igual a 5, y C es la cantidad de parámetros de la distribución teórica de probabilidad. Además de la estadística por inferencia, siempre es necesario reconocer la probabilidad indicada con alfa, que está relacionada con el nivel de significación con que se realizará la dócima de hipótesis o prueba de hipótesis. Alfa, la probabilidad alfa, siempre se define como la probabilidad de rechazo a la hipótesis nula en el caso de que sea cierta. Aquí, esta prueba se realizará a un nivel de 0,05. Implica un nivel de significación del 5%. Hipótesis. Ya comenzando estrictamente con los pasos de una prueba de hipótesis, hay que plantearlas. Siempre va a haber una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, siempre se va a indicar que la variable, en este caso se llama número de empleados lesionados en un día, adopta valores que se distribuyen según el modelo Poisson con parámetro lambda igual a 4. Y la hipótesis alternativa siempre debe decir algo contrario a lo que dice la hipótesis nula. En este caso es muy sencillo. La variable en cuestión, número de empleados lesionados en un día, adopta valores que no se distribuyen según el modelo Poisson. Pasemos a las frecuencias esperadas. Hay que determinar estas frecuencias esperadas, reitero que son absolutas, o sea, en cantidad, pero para llegar a ellas hay que acudir a las probabilidades de un modelo teórico, en este caso, el modelo Poisson, porque se propone, bajo hipótesis nula, de que la variable puede tener una distribución de frecuencia tal como lo determinaríamos, o como se determinaría una distribución de frecuencia empleando probabilidades del modelo Poisson. Las frecuencias esperadas, insisto, que son siempre frecuencias absolutas, van a surgir aquí de multiplicar la probabilidad por n, el tamaño de muestra. Acudiendo al modelo Poisson, aquí tenemos las probabilidades. Según el modelo Poisson con lambda 4, la probabilidad de que la variable adopte el valor 0 es igual a 0,0183. Por ejemplo, aquí, al final de la tabla, según el modelo Poisson, la probabilidad de que la variable adopte el valor 8, o de que x igual a 8, es igual a 0,0298. Entonces aquí tenemos probabilidades en función del modelo de probabilidad propuesto. Con estas probabilidades, recuerden que una probabilidad es un número entre 0 y 1, podemos pasar a frecuencia absoluta al multiplicarlas por n, el tamaño de muestra. Recordemos que n en este ejemplo era 52. Entonces, si a cada valor de probabilidad lo multiplicamos por 52, pasamos a tener y a calcular las llamadas o denominadas frecuencias esperadas. Estas probabilidades han sido determinadas con el modelo de probabilidad Poisson, dado lambda igual a 4.
Eso es lo que se propone en hipótesis nula, la llamada distribución de probabilidad teórica. Pero a partir de una distribución de probabilidad teórica es que se calculan las llamadas frecuencias esperadas. Para determinar los grados de libertad del estadístico de prueba, hay que llegar al número K. Recordemos que los grados de libertad eran K menos 1 menos C. En este caso, K siempre es el número de frecuencias esperadas que sean o que tengan un valor igual o mayor a 5. Como en este caso, se calculen frecuencias esperadas que sean menores a 5, hay que irlas agrupando. Por ejemplo, aquí tenemos una frecuencia esperada que es menor a 5, aquí otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir sumándolas. Tenemos que sumar, por esa condición o requisito, tenemos que sumar estas tres frecuencias esperadas para que quede un único valor. Esto se denomina a veces agrupar las categorías de la variable. Una frecuencia esperada menor a 5, otra menor a 5. Si sumamos ambas no llegamos a 5. Es por eso que la sumamos a una tercera. Y eso nos termina dando 12,38. Aquí está esa parte o procedimiento. Luego, esta es mayor a 5, se mantiene. Esta también, esta también, esta también. Y aquí vuelven a aparecer frecuencias esperadas con valor calculado menor a 5. Entonces, si comenzamos a sumar, sumamos estas dos primeras y no llegamos a 5. Por lo tanto, agregamos la tercera que también es menor a 5. Con lo cual, la suma de estas tres frecuencias esperadas termina dando, aquí al final, 5,75. Con lo cual, K, ese dato necesario para determinar luego el grado de libertad, termina siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminamos, después de este procedimiento o paso, con 5 frecuencias esperadas con valor igual o mayor a 5. En consecuencia, igual agrupamiento, como consecuencia del agrupamiento que se hizo de frecuencias esperadas, también debe hacerse con las frecuencias observadas de los valores de la variable en cuestión. Punto crítico. El punto crítico, como siempre, es un valor particular del estadístico de prueba. En este caso, un valor particular de la variable chi cuadrado. Determinemos los grados de libertad para encontrar este valor en la tabla del modelo chi cuadrado. K era el número de frecuencias esperadas igual o mayor a 5, que recién determinamos eran 6. C es igual a 1, porque para calcular las probabilidades con el modelo Poisson se utiliza el parámetro lambda. Es decir, si no tenemos un valor de lambda, no podemos calcular probabilidades con el modelo Poisson. Entonces C indica el número de parámetros necesarios para calcular las probabilidades con el modelo teórico especificado. El modelo Poisson, esto, insisto, ustedes han visto el modelo Poisson en estadística 1, se necesita como dato el valor lambda. Así se lo indicaba en estadística 1 al parámetro dato del modelo Poisson y con dicho valor poder recién calcular las probabilidades. En estadística 1, algunos habrán visto el cálculo de probabilidad Poisson con Infostat, otros habrán usado la aplicación del celular, y otros a lo mejor han usado tablas, depende del grupo en que hayan cursado la materia. Pero, cualquiera sea el método para llegar a las probabilidades del modelo Poisson, siempre era necesario conocer el valor lambda. Aquí se ha propuesto que lambda es 4, según hipótesis nula. Calculemos finalmente los grados de libertad. 6 menos 1 igual a 4. Este tipo de prueba siempre se trabaja como si fuera lateral derecha. Es decir, que la probabilidad alfa siempre a la derecha de la forma de la distribución de probabilidad del modelo chi cuadrado. Bueno, aquí tenemos la gráfica de función
densidad del modelo chi cuadrado para 4 grados de libertad. En el eje, los valores de la variable. Entonces, en la tabla del modelo chi cuadrado entramos con probabilidad acumulada 0,95. 1 menos alfa. Recuerden que esto lo hacemos porque las tablas han sido construidas solo mostrando probabilidad acumulada. Probabilidad acumulada es la probabilidad a la izquierda de un valor particular de la variable. Precisamente lo que necesitamos es ese valor particular o punto crítico. El punto crítico no se calcula, se busca en la tabla en función de una probabilidad acumulada. La probabilidad acumulada que tenemos que entrar en la tabla es 0,95 y prestar atención a grado de libertad igual a 4. Según la tabla, ese valor es 9,488. Valor de la variable chi cuadrado para 4 grados de libertad, que tiene asociada la probabilidad acumulada 0,95. Aquí lo vemos en la gráfica. Aquí está el punto crítico. Este valor lo encontramos en la tabla. Y por lo tanto, esta zona sombreada es la probabilidad alfa 0,05. La parte no sombreada es 1 menos alfa 0,95. Esto nos permite identificar inmediatamente la denominada zona de rechazo de la hipótesis nula. La zona de rechazo son valores de la variable chi cuadrado o valores del estadístico que sean mayores a 9,488, el punto crítico. Aquí, esta zona en azul, no la zona rosa, la zona azul es la llamada zona de rechazo. No confundir valores de la variable o del estadístico con probabilidad. Sí, con las observaciones muestrales y sus frecuencias observadas de la variable, cuya distribución de frecuencias se prueba, se calcula un valor estadístico mayor a 9,488, se debe rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, no se va a rechazar la hipótesis nula. Identificada la zona de rechazo, nos queda acudir a la llamada evidencia muestral. Es decir, calcular con los datos de la muestra el valor del estadístico de prueba K, que nos va a permitir calcular, o mejor dicho, el valor que calculemos con los datos de esta muestra, va a ser un valor de la variable chi con 4 grados de libertad. Entonces, a cada frecuencia observada, le restamos la frecuencia esperada que se calculó, se eleva al cuadrado y se divide por la esperada. Y se hace una suma de cada uno de estos cocientes. Entonces aquí tenemos una frecuencia observada menos la esperada al cuadrado dividido la esperada, más otra frecuencia observada menos la correspondiente esperada dividido la esperada, más otra frecuencia observada menos la correspondiente esperada al cuadrado dividido la esperada y así. Llegamos a un valor de el valor observado de la variable chi cuadrado o valor observado del estadístico de prueba de 0,885. Como vemos, no pertenece este valor del estadístico, no pertenece a la zona de rechazo. Recordemos que el punto crítico era 9,488. Se rechazaba la hipótesis nula si hubiéramos calculado un valor mayor a 9,488. No se rechaza la hipótesis nula en consecuencia. En base a la evidencia muestral y con un nivel de significación de 5%, se infiere que las frecuencias observadas no tienen diferencias significativas con las frecuencias esperadas determinadas con el modelo Poisson de probabilidad. Por lo tanto, el modelo de probabilidad Poisson con lambda igual a 4 es apropiado para determinar la probabilidad de que en un día cualquiera se registre cierta cantidad de empleados lesionados. Es decir, que al no rechazar la hipótesis nula, esto nos permite usar este modelo Poisson para calcular probabilidades asociadas a la variable bajo estudio. La variable bajo estudio era número de empleados que sufren lesiones por día de actividad dentro de la empresa. No se rechazó la hipótesis nula, ¿por qué? Porque las frecuencias observadas con los datos de una muestra no tienen diferencia significativa con las llamadas frecuencias esperadas. Recordemos, las frecuencias esperadas han sido calculadas en función de probabilidades del modelo teórico, que aquí era el modelo Poisson.
O sea que al no haber rechazado la hipótesis nula, esto nos habilita a, a la variable bajo estudio calcularle probabilidades que se presenten sus valores con el modelo Poisson con lambda igual a 4. Ejercicio 2. Otro ejemplo de prueba de hipótesis para bondad de ajuste. El contador de una empresa dedicada a la venta de tickets de distintos espectáculos analiza la variable número de tickets que se venden por comprador. Esa es la variable. Las disposiciones de la municipalidad exigen que por comprador no se pueden vender más de 5 tickets. Y con el fin de agilizar y organizar la venta o cobranza de la venta, establece como óptimo que la proporción asociada a la venta de distinto número de tickets por comprador sea. Entonces, acuérdense que la variable es número de tickets que se venden, pero por persona que acude a comprar no puede vendérsele más de 5. Es decir, que ¿cuáles son los valores posibles de la variable? 1, 2, 3, 4 o 5 tickets por comprador. El contador, en este caso es el que estableció la distribución de probabilidad teórica. Es como que el contador pretende de que la distribución de probabilidad de los valores de esta variable sea la que él ha determinado. O sea que estas probabilidades no han sido determinadas con ningún modelo, sino que han sido determinadas de manera ideal, puede decirse, por parte del profesional que está haciendo el análisis. Esto es posible, es decir, no siempre la distribución de probabilidad es de las conocidas o de las que ustedes vieron en estadística 1, como el modelo binomial, Poisson, normal, etc. O sea que esta es la llamada distribución de probabilidad teórica. A partir de la distribución de probabilidad teórica es que se pueden calcular luego las frecuencias esperadas. Recordemos que una frecuencia esperada se calcula realizando el producto entre n, el tamaño de muestra que se seleccione, y las probabilidades en función del modelo teórico de probabilidad. Luego, para verificar si la venta de tickets responde a la distribución óptima, la determinada por el contador, a un nivel de significación del 1%, va a seleccionar, o se selecciona, mejor dicho, una muestra de 144 ventas de ticket, por supuesto, para registrar su cantidad de acuerdo al número de tickets. Entonces, en la muestra de 144 ventas realizadas de tickets, en 24 de ellas se vendió uno solo. En 39 de las ventas, el comprador se llevó 2 tickets. En, por ejemplo, 12 de las 144 ventas de la muestra, el comprador se llevó 5 tickets. Estas son las llamadas frecuencias observadas. Así se presentaron observados estos valores o los valores de la variable en esta muestra, al menos. Repasemos. Para realizar una prueba de bondad de ajuste, el estadístico para prueba K tiene esta expresión o fórmula que permite calcular un valor posible de la variable del modelo chi cuadrado con K menos 1 menos C grados de libertad. Repasemos la simbología. FO, frecuencia absoluta observada, con los datos de la muestra, de la variable. FE, frecuencia absoluta esperada, que se calculan a partir del modelo teórico de probabilidad, y las probabilidades se multiplican por n y llegamos a frecuencia esperada. ¿Por qué? Porque son frecuencias absolutas. K, cantidad de frecuencias esperadas con valor mayor o igual a 5, y C es la cantidad de parámetros de la distribución teórica de probabilidad. Aquí C va a valer 0, porque es una distribución de probabilidad elegida, o ideal, como se dice a veces, por el profesional que está haciendo la prueba. Al no ser un modelo de probabilidad teórico, como por ejemplo los que ustedes vieron en estadística 1, aquí el número de parámetros va a ser 0, o sea, C igual a 0 a la hora de calcular más luego los grados de libertad. Bueno, también es necesario reconocer la probabilidad alfa. Perdón, aquí hay un error. El ejercicio pide hacerlo con 1%. Entonces alfa va a ser 0,01 y nivel de significación 1%. Profe, ¿cómo se da cuenta si C es 1 o 0? Como por ejemplo recién que había sido 1.
Dame un segundo que subo el volumen porque no escuché bien. De nuevo la pregunta. Si la C, digamos, ¿cómo se da cuenta si es cero o que recién fue uno? Y C va a tener algún valor si el modelo de probabilidad teórico es de lo que vos conoces de estadística 1. Por ejemplo, si el modelo teórico de probabilidad fuera el normal, C sería igual a 2, porque vos para calcular probabilidades con el modelo normal necesitas muy sigma. Recordá que los Ah, parámetros de la distribución de probabilidad son datos necesarios para calcular probabilidad. Por ejemplo, si el modelo de probabilidad elegido para calcular la frecuencia esperada fuera el hipergeométrico, C sería igual a 3, porque el modelo hipergeométrico necesitas 3 datos para calcular probabilidades. N mayúscula, tamaño de población, cantidad de sitios claro. en la población que se simbolizaba con K habitualmente, y el tamaño de muestra. Si fuera el binomial, el modelo binomial, C sería igual a 2, porque necesitas el valor de N minúscula y P para calcular probabilidades con el modelo binomial, ¿se entiende? Sí, Pero sí. si la distribución de probabilidad es ideal, la determinó, según su criterio, el profesional investigador que está haciendo esta prueba, entonces C va a ser igual a 0, porque son probabilidades que no vienen de un esquema matemático que es un modelo de probabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, digamos, en este caso, en este ejemplo en particular, digo, quien determinó el modelo teórico de probabilidad fue el contador. Dice, es como que el contador dijo, yo espero, acá están casualmente a la vista, yo espero que las probabilidades o proporciones de las ventas en que se lleven un ticket sea 0,05, que la proporción de veces o de ventas en que se lleven 4 tickets sea 0,45. Entonces esto está establecido según un criterio del profesional. Entonces en este caso, al no ser un modelo de probabilidad como esquema matemático, como el modelo binomial, Poisson, normal, student, hipergeométrico, exponencial, entonces el parámetro es 0. Perdón, C, en este caso para la libertad va a ser 0. Bueno, entonces recordemos, a partir del modelo teórico de probabilidad y multiplicando por n, calculamos frecuencia esperada. Esto sí o sí se hace porque las frecuencias observadas y esperadas tienen que ser frecuencias absolutas. ¿Está bien? Como vemos, aquí todas las frecuencias esperadas recién calculadas son todas mayores a 5. Con lo cual no hay que hacer ningún agrupamiento como en el ejercicio anterior. Por lo tanto, K, ese dato para luego determinar grado de libertad va a ser 5. Tenemos 5 frecuencias esperadas con valor igual o mayor a 5. Ahora lo vemos en el punto crítico, casualmente a esa parte. El punto crítico, valor particular de la variable chi cuadrado con K menos 1 menos C grados de libertad. Y al ser prueba lateral derecha, y a los fines de encontrar el punto crítico en una tabla, debemos ir siempre con probabilidad acumulada. Entonces, K igual a 5, porque tenemos 5 frecuencias esperadas recién calculadas que son iguales o mayores a 5. C, 0, como comentábamos recién. Grado de libertad, en definitiva, 5 menos 1 menos 0, igual 4. Y como la prueba la íbamos a hacer a nivel de significación del 1%, la probabilidad de 1 menos alfa es 0,99. Por lo tanto, para 4 grados de libertad y probabilidad acumulada 0,99, nos vamos a la tabla del modelo chi cuadrado a encontrar el punto crítico. Según la tabla, 13,227. En el gráfico, gráfica de valores de la función de densidad del modelo chi cuadrado para 4 grados de libertad. Valores de la variable en el eje. Hagamos de cuenta que esta zona sombreada es la probabilidad alfa, 0,01. Esta zona sin pintar, 0,99, probabilidad acumulada. Y aquí, este punto es el valor del punto crítico, 13,227. Aquí en azul queda identificada la zona de rechazo de la hipótesis nula. Valores de la variable chi cuadrado de 4 grados de libertad que sean mayores a 13,227. Aquí está. Zona de rechazo de hipótesis nula comprende a los valores de la variable chi cuadrado de 4 grados de libertad que sean mayores a 13,227. Entonces, si con las observaciones muestrales y a partir de las frecuencias observadas de la variable cuya distribución de frecuencia se prueba,
Vamos a calcular el valor del estadístico, el valor observado del estadístico. Si este fuera mayor a 13,227, debemos rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Planteado todo esto, acudimos a la evidencia muestral. Esto significa que tenemos que calcular el valor observado del estadístico de prueba con su fórmula. Aquí está de nuevo la expresión de cálculo del estadístico. Entonces, a cada frecuencia observada le restamos la esperada correspondiente. Se eleva al cuadrado y se divide por esperada. Otra de las frecuencias observadas menos la correspondiente esperada al cuadrado dividido la esperada. Y así. Como teníamos 5 frecuencias esperadas, mayor o igual que 5, esta suma va a tener 5 términos con esta estructura. La cuestión es que llegamos a un valor observado del estadístico con la evidencia muestral de 83,56. Es un valor que pertenece a la zona de rechazo. Recordemos que el punto crítico era 13,227. Se rechazaba, si calculamos con datos de muestra, un valor mayor a este punto crítico. 83,56, valor que pertenece a zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. En base a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 1%, se infiere que las frecuencias observadas tienen diferencias significativas con las frecuencias esperadas determinadas con la distribución de probabilidad óptima, o la que había preestablecido el contador. Por lo tanto, la distribución de probabilidad establecida por el contador no es apropiada para determinar la probabilidad de que la variable que estamos analizando, número de ticket, adopte cierto valor. Es decir que al haber rechazado la hipótesis nula, no estamos habilitados para usar esa distribución teórica de probabilidad, más allá que la fijo el contador, para calcular la probabilidad de que un cliente compre o un ticket, o 4, o 5, o 2. Hemos rechazado la hipótesis nula, y eso, insisto, no habilita, no nos permite usar esa distribución teórica. El cliente se lleva 2 tickets, por ejemplo. No nos sirve, en definitiva, esa distribución. Habrá que buscar otra, volver a hacer otra prueba con otros valores de probabilidades distintos a los que se había planteado recién en un inicio. Esa es la idea de la prueba para bondad de ajuste. Es muy importante reconocer, o acordarse, mejor dicho, de que las frecuencias, tanto observadas como esperadas, son siempre frecuencias absolutas. Sin embargo, para arribar a los valores de las llamadas frecuencias esperadas, primero debemos disponer de una distribución de probabilidad. Una probabilidad no es una frecuencia absoluta, más bien es una frecuencia relativa, ¿sí? O fracción o proporción también podemos llamarla. Es por eso que para arribar a una frecuencia esperada, que siempre es absoluta, es que se debe multiplicar a la probabilidad procedente del modelo teórico, multiplicarla por el tamaño de muestra. Y así ya pasamos a frecuencia absoluta. Ese es un detalle importantísimo. Bien, a continuación, Santiago avanzará con los otros 2 tipos de prueba de hipótesis. Profe, Sí, ¿siempre en estos ejercicios usamos chi cuadrado? siempre. En esta prueba que estamos viendo, no paramétrica, siempre el estadístico va a ser chi cuadrado. ¿Por algún motivo o es porque es así? Y porque los estadísticos de prueba en realidad han sido, para resumirlo rápidamente, los valores que se fueron calculando con esa fórmula, por ejemplo, que vimos recién, después se construyó una distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Es decir, vos con datos de muchas muestras calculaste con esa misma estructura muchos valores del estadístico, ¿verdad? Y eso se lleva a una distribución de frecuencia. Entonces, esa distribución de frecuencia que surgió mostraba una forma como la forma que tiene la gráfica de valores de la función de densidad del modelo chi cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, como en estadística se llama aproximación, eso. ¿Está bien?
Por ejemplo, si vos construís con datos o valores de muchas variables, perdón, con muchas observaciones de una misma variable, quise decir, construís un histograma que es simétrico, o sea que la altura del histograma va subiendo, llega a un máximo y después baja, los rectángulos histogramas. Entonces, ¿vos qué estás viendo? Una forma simétrica. Entonces, ¿qué modelo de probabilidad le aproximás a ese histograma? El normal, porque el normal es un modelo simétrico. O mejor dicho, porque la función de densidad y sus valores tienen una forma simétrica, la forma de campana. Bueno, en definitiva, eso es lo que se hace con los estadísticos de prueba. ¿Eh? El estadístico de prueba tiene una fórmula. Para arribar a un valor del estadístico de prueba acá, cualquiera sea, se acude a una muestra. Se calcula un valor, después se toma otra muestra, se calcula otro valor estadístico de prueba. Y después todos esos valores se los lleva a una tabla de frecuencia y se construye un histograma. Y de acuerdo a la forma que tenga el histograma, se le aproxima a algunos de los modelos de probabilidad. Porque con cada modelo de probabilidad, el chi cuadrado, student, normal, por ejemplo, tiene una gráfica de valores de la función de densidad que corresponde. Entonces, en este caso, los valores de este estadístico de prueba, calculados en muchas muestras, permitieron calcular un histograma que tenía una forma básicamente asimétrica derecha. ¿Qué gráfica de valores de los modelos? ¿Qué gráfica de los valores de la función de densidad de los modelos que vimos tiene forma asimétrica derecha? Chi cuadrado. Es por eso que se le aproxima a los valores de este estadístico el modelo chi cuadrado. Los representa, digamos, con el modelo chi cuadrado y su función de densidad, desde luego. Ese es un poco, es empírico. Esta explicación que estoy dando es empírica, es que se acude a datos de la realidad, se calcula un valor estadístico, otra muestra, otro valor estadístico, y después se ve cómo es la distribución que surge. Y se le asimila a alguno de los modelos existentes. Bueno, entonces ahora pasamos a ver los otros casos de prueba de hipótesis no paramétrica, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas las que están conectados. Como dice Roberto, vamos a seguir con pruebas no paramétricas, es decir, en qué se parecen entonces los ejemplos que vamos a ver con los que estuvo dando Roberto, en que son casos donde no hacemos prueba de hipótesis sobre algún parámetro de una población, sino sobre características distintas a un parámetro, ¿no? Por eso son pruebas no paramétricas las que estamos usando. Eso es lo que tiene de similar. Otra cosa que tiene de similar es que vamos a seguir, como son pruebas no paramétricas, van a seguir siendo pruebas chi cuadrado, es decir, pruebas donde el estadístico que usemos para realizarlas se va a distribuir de forma chi cuadrado. Y donde, por ende, donde también vamos a tener que tratar de alguna forma de ver si si las variables o las poblaciones que vamos a analizar, ya vamos a ver bien cada caso, se comportan o no de acuerdo a una forma esperada. Si se comprueba, ¿no? de una forma que esperamos y que suponemos en la hipótesis nula. Eso es algo en lo que, más o menos, digamos, hay una continuidad con los casos que planteaba Roberto. Ahora vamos a trabajar con pruebas de hipótesis a partir del uso de tablas de contingencia, ¿sí? Y eso nos va a meter algunas particularidades, ¿sí? Va a ser distinto la forma de cálculo de las frecuencias esperadas, por ende va a ser un poquito distinta la forma de cálculo, si bien la estructura del estadístico de prueba van a ver que es la misma, la forma de cálculo del estadístico de prueba va a ser distinta, y algunas cuestiones también sobre la distribución de ese estadístico. ¿Sí? Les tiro este pantallazo para que vean un poquito en que hay una continuidad con los ejercicios que desarrolló Roberto recién y cuáles son las cosas que vamos a ver que son distintas. Bien, vamos entonces a ver pruebas chi cuadrado con tablas de contingencia. Vamos a ver dos tipos, ¿sí? Pruebas de independencia y pruebas de homogeneidad. Vamos a empezar con un ejercicio que es el ejercicio número 3, que tiene que ver con pruebas de independencia. Ahí les voy a compartir la pantalla.
Bien, ahí estamos. El ejercicio 3 dice lo siguiente: una compañía de seguros está revisando su política de cobrar iguales primas a los autos de distinto tamaño debido a lo observado en los registros de tipos de autos accidentados y consecuencias del accidente sobre personas, fatales o no fatales. Para ello selecciona una muestra de 40 casos. Bien, entonces vamos a pensar en el planteo. Están viendo si de alguna forma están relacionadas, ¿no? Perdón. La empresa tiene la política de cobrarle iguales primas a todos los tipos de autos, no importa su tamaño. Entonces está viendo, bueno, si encontramos que el tipo de auto está relacionado con las consecuencias fatales o no fatales, por ejemplo, si los autos grandes tienen más consecuencias fatales que los autos chicos, y bueno, revisemos nuestra política de cobrarle igual prima a todos. ¿Bien? Para eso toma esta muestra. Y la muestra, el resultado de la muestra está expuesto en esta tabla, que es una tabla de contingencia. ¿Bien? ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla donde tenemos, digamos, en filas, ¿no? En filas vamos a tener una característica de esta población. En este caso es una sola población, ¿no? Los autos que son, que están asegurados por esta compañía. Y tenemos dos variables. Una variable está expresada en filas, que son las consecuencias, y esa variable puede asumir dos valores, consecuencias fatales o consecuencias no fatales. Y otra variable que es el tipo de auto, que está expresado en columnas, pequeño, mediano, grande. ¿Bien? Entonces van a ver que son dos variables, las dos variables son de orden cualitativo, y se ordenan de la siguiente manera. Estas tablas ustedes ya las tienen que haber visto, entiendo. Pero bueno, es bastante simple. Entonces, por ejemplo, para decirles un ejemplo, este valor 130 cumple con las características de ser un auto pequeño que tuvo consecuencias, un accidente con consecuencias no fatales, ¿no? Entonces, de la muestra de 400, 130 fueron autos pequeños con consecuencias no fatales. Y acá hay valores importantes que ya vamos a ver, los vamos a usar después, ¿sí? Que surge de la sumatoria de la fila. Entonces, esos son todos los casos no fatales registrados y estos son todos los casos fatales. Bueno, estos son todos los autos pequeños, medianos o grandes, independientemente de las consecuencias. Bien, entonces la primera pregunta, primero, esto era un poquito una explicación de lo que es la tabla y de esta tabla de contingencia. Y la primera pregunta nos preguntan de, bueno, para verificar la revisión de la compañía, entonces para ver si cambiamos o no cambiamos las primas. ¿Qué hipótesis deben plantearse interpretar? Y la segunda es, con un nivel de significación de 5%, nos pregunta la compañía, ¿modificará su política? Es decir, ¿cambiará las primas? Entonces, para resolver, vamos con la pregunta. Estamos hablando, de acuerdo a cómo está planteado el ejercicio, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que realizar una prueba chi cuadrado de independencia. ¿Por qué de independencia? Las pruebas chi cuadrado de independencia son pruebas que se realizan para dosimar, para probar si en una misma población dos variables son independientes entre sí o no. ¿Bien? En este caso, si dentro de la población de autos sobre los que cobra prima esta compañía de seguro, ¿sí? Dentro de esa población nosotros queremos ver si las dos variables, tipo de auto y consecuencia del accidente sobre las personas, son independientes entre sí o no. Es decir, si es independiente la consecuencia con el tipo de auto del que provenga, o al revés. ¿Se entiende? De acuerdo con ello, vamos a plantear las dos hipótesis siguientes, ¿no? La hipótesis nula, que es que el tipo de auto y que la variable tipo de auto y las consecuencias del accidente sobre las personas son independientes entre sí. Otra forma de decir eso es que la consecuencia que tiene un accidente es independiente del tipo de auto del que se trate, es lo mismo. Y la dos es que esas variables no son independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, que la consecuencia del accidente depende del tipo de auto que haya intervenido en el accidente. ¿Bien? Entonces, en este caso, de acuerdo a cómo está planteada, si nosotros no rechazamos la hipótesis nula y decimos que son independientes, entonces tiene sentido la política de la compañía de cobrar la misma prima. Ahora, si rechazamos la hipótesis nula y vemos que hay una relación entre esas dos variables, y bueno, entonces la compañía tendrá que revisar su política y cobrarle distintas primas a los distintos tamaños de auto. ¿Bien? Para eso decíamos, vamos a realizar una prueba chi cuadrado de independencia, ¿sí? A partir del uso de la tabla de contingencia,
para ver eso, si las variables son independientes o no con un nivel de significación del 5%. Ya planteamos la hipótesis nula, el estadístico de prueba, esta va a ser la forma que tenga el estadístico de prueba, que si se mira, si ven la expresión es la misma que la que presentaba Roberto recién, ¿no? Más allá de la diferencia de terminología, creo que Roberto a usted le ponía F sub O y esto F sub E, ¿sí? Pero lo mismo, fíjense, estas son las frecuencias observadas y estas son las frecuencias esperadas, ¿sí? La sumamos, hacemos una diferencia entre lo observado y lo esperado, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por lo esperado, esa es y sumamos todo eso, esa es la estructura del estadístico que, igual que antes, se va a distribuir de forma chi cuadrado, o mejor dicho, o también, digamos, de esta forma vamos a poder calcular un valor, ¿sí? Que con distribución chi cuadrado, ¿no? Que se distribuye de acuerdo al modelo chi cuadrado. Fíjense, ¿bien? ¿Y el chi cuadrado, con qué grados de libertad? Bueno, acá hay una pequeña diferencia, porque, de acuerdo al tipo de problema que estamos trabajando, con lo que veníamos hablando antes. Los grados de libertad es R-1 por K-1. Bueno, ¿qué son R y K? Bueno, es bien simple. R y K es, como dice acá abajo, el número de filas en la tabla de contingencia y K es el número de columnas que tengamos en nuestra tabla de contingencia. ¿Sí? Entonces, esto es importante, ya sabemos entonces que seguimos con pruebas chi cuadrado. Bien, en esto seguimos en continuidad con los ejercicios anteriores, al ser pruebas no paramétricas. Bien, vamos a calcular el punto crítico. Bien, segundo paso o tercero, en este caso, para realizar nuestra prueba de hipótesis. Ven que los pasos son los mismos pasos que corresponden a cualquier prueba de hipótesis y que son los mismos que hemos ido desarrollando en las unidades anteriores. Bien, para el punto crítico necesitamos, por un lado, el nivel de significación y por otro lado, acuérdense, si son pruebas, ¿qué tipo de prueba? Es decir, si es una prueba lateral derecha, lateral izquierda o bilateral. Bien, eso lo trabajábamos siempre en los ejercicios anteriores. En este caso, las pruebas de chi cuadrado, de independencia, lo mismo que las que vamos a ver de homogeneidad y lo mismo que las pruebas que ya vimos, son siempre pruebas laterales derecha. Todas son pruebas lateral derecha. ¿Por qué? Porque para rechazar la hipótesis nula, y decir, por ejemplo, en este caso que las variables no son independientes, fíjense, los valores observados deberían ser lo suficientemente distintos. Mayores o menores, digamos, pero distintos a los esperados. Si los valores observados fueran más grandes que los esperados, entonces el valor de chi cuadrado, fíjense cómo está construido el chi cuadrado, el estadístico de prueba. Si lo observado difiere mucho de lo esperado, entonces esto es un valor grande. ¿Bien? ¿Sí? Porque esto lo elevamos al cuadrado, entonces mientras más difieran, más grande es ese valor. Y por eso es una prueba lateral derecha. El valor observado del estadístico tiene que ser lo suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula. Bien, esa es un poquito la explicación de por qué es una prueba lateral derecha. Entonces, ya sabemos el tipo, ya sabemos el nivel de significación y ya sabemos que se trata de una prueba lateral derecha. Por ende, el chi cuadrado crítico, ¿sí? El punto crítico, va a ser un chi cuadrado, como decíamos, con R-1 por K-1 grado de libertad y que acumula 1 menos alfa de probabilidad. 1 menos alfa porque es una prueba lateral derecha. En este caso, el chi cuadrado va a ser un chi cuadrado con 2 grados de libertad y que acumula 0,95. Aquí tenemos la explicación de por qué esto. ¿Por qué 2? Bueno, porque si recordamos nuestra tabla de contingencia, acuérdense, R, número de filas, K, número de columnas. ¿Sí? Nuestra tabla de contingencia tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces, R es 2 y K es 3. Así las cosas. Si R es 2 y K es 3, entonces R menos 1 por K menos 1 es 1. 1 por K menos 1, 2. 1 por 2, 2. Por eso estamos trabajando con 2 grados de libertad. Y 0,95, porque si alfa es 0,05, entonces 1 menos alfa, que es lo que acumula el punto crítico, es 0,95. De acuerdo a nuestra tabla chi cuadrado, ¿sí? Si tenemos 2 grados de libertad, el valor que acumula 0,95 es 5,991. Este que está aquí. Bien, entonces ese será el valor de nuestro punto crítico. Definir el punto crítico nos permite entonces, por supuesto, definir nuestra zona de rechazo.
La zona de rechazo va a estar dada por todos los valores de pi cuadrado mayores a 5,991. Es decir, si nosotros a partir de nuestra evidencia muestral calculamos un valor del chi cuadrado observado mayor a 5,991, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si el valor que encontramos es menor a eso, a 5,991, entonces vamos a decidir no rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Esa es nuestra regla de decisión. Bien, ya tenemos la zona de rechazo. Ahora, lo que sigue es el cálculo del chi cuadrado observado, del valor observado del estadístico, ¿sí? Y su comparación con el punto crítico, y ver si cae o no en la zona de rechazo. Bien, y acá también es donde encontramos un poquito de diferencias, respecto a los dos ejercicios anteriores. Bien, fíjense, el valor del estadístico, ¿sí? O la fórmula de cálculo del estadístico es la misma. Lo que va a cambiar ahora, vamos a ver, es la forma en que calculamos este valor esperado. ¿Sí? Porque antes, en los ejercicios anteriores, ¿se acuerdan? El primero que vieron, el valor esperado era, bueno, el esperado de acuerdo con la distribución Poisson. En el segundo, el valor esperado era el valor esperado de acuerdo a las probabilidades asignadas por el investigador o por la persona que iba a hacer la prueba, por el contador creo que era, antes de hacer la muestra. Esos eran los valores. Ahora los valores esperados los vamos a calcular a partir de la misma información que surge de las tablas de contingencia. Bien, la tabla de contingencia que presentamos, es decir, la observación realizada en nuestra muestra, nos va a dar la información para calcular estos valores esperados. ¿De qué manera? Paso acá abajo primero. Esta es la fórmula de cálculo de los valores esperados. ¿Sí? Cada valor esperado se calcula como, fíjense, el total de la fila, o sea, el valor esperado I, Rho o P, ¿sí? Sub IP, es, para calcularlo tenemos que ver el total de valores observados para la fila I por el total de valores observados para la columna Rho dividido en esto que parece chino básico. Van a ver que es bien simple. Vuelvo a la tabla de contingencia. Cada valor de estos es un valor determinado I, o sea, a ver, esto lo tiene que ser de matemáticas. Este es el valor 1, 1. Entonces, en este caso, I es igual a 1 y Rho es igual a 1. Este es el 1, 2. Este es el 1, 3. Este es el 2, 1. Este es el 2, 2. Esto es una matriz, si se quiere, en esos términos, ¿no? Bien, entonces, para calcular el valor esperado 1, 1, es bien simple. Por ejemplo, para darles un ejemplo, para calcular el valor esperado 1, 1 tenemos que multiplicar el total de la fila 1, ¿sí? Por el total de la columna 1. Vamos a la tabla de contingencia y vemos el total de la fila 1, 240, por el total de la columna 1, 220. Y eso nos va a dar el valor esperado 1, 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Eso puede ser lo que más complicaciones tenga. Entonces, por favor, si esto no se entiende, levanten la voz y digan, profe, no lo entendí. Esto puede ser lo que más complicaciones tenga para entender esto. El resto es bastante simple. Disculpa, profe, ¿podría explicarlo de nuevo eso? Bien. Por favor, gracias. Sí, por supuesto. Fíjense, voy a trabajar con esta tabla, que es una tabla similar a la que ustedes tienen en el teórico. ¿Bien? Para que se entienda. Acá, fíjense, primera columna dice ubicación IRO o IP. ¿Bien? Esta es la simple numeración de la matriz. 1, 1, 1, 2, 1, 3, es esto, ¿ves? Fíjense, en el lugar 1, 1, en la posición 1, 1, es la fila 1 con la columna 1, ¿sí? En la fila 1, columna 1, el valor observado es 130. Vamos, fila 1, columna 2. En la fila 1, columna 2, el valor observado es 60. En la fila 1, columna 3, el valor observado es 50. ¿Se entiende? En la fila 2, vamos a la fila 2, columna 1, el valor observado es 90. Después en la fila 2, columna 2, 40 y 30. Bueno, ya tenemos los observados. Ahora para el estadístico necesitamos los esperados. Para calcular el valor esperado de cada posición, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 1, es decir, de pequeño y no fatales, ¿sí? Accidentes no fatales en autos pequeños, ¿qué valor espero para eso? Bueno, para eso tengo que multiplicar
el total de pequeños por el total de no fatales, que es esto que está acá, el total de filo 1 por el total de la columna 1, ¿sí? Y lo divido por el número total de la muestra. Fíjense, E1, o sea, el esperado para la posición 1, 1. 240 por 220 dividido 400. No es otra cosa, vamos a la tabla. 240 por 220 dividido 400. Eso da 132. Y es lo que colocamos en el valor esperado para la posición 1, 1. Para la posición 1, 2 hacemos lo mismo. Multiplicamos el total de la fila 1, 240, por el total de la columna 2, 100, y lo dividimos por el número de la muestra. Fíjense lo que hago acá abajo. Para la posición 1, 2, 240 por 100 dividido el total de la muestra, 400, y eso me da 60. Y eso lo pongo en la tabla, es el valor esperado de la posición 1, 2, ¿sí? De la celda 1, 2, dentro de la tabla de contingencia. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, ahí entendí todo. Buenísimo. Gracias. Y eso lo hago para cada una de las, en este caso, para cada una de las 6 posiciones que tengo. ¿Sí? Fíjense, esto es el cálculo que está acá abajo, no se los voy a mostrar, pero es lo mismo. Para cada una de las posiciones, o sea, si yo tengo I1, 3, entonces multiplico la fila 1 por la columna 3. Vamos, por ejemplo, con el valor esperado E2, 2, multiplico lo observado para la fila 2 por el observado por la columna 2. ¿Se entiende? Bien. Y una vez hecho eso, enlisto, ¿sí? Para cada una de las celdas los valores esperados. Esta, les repito, esta es la parte más, si se quiere, más compleja. Después todo lo otro es bastante simple. En esta columna lo único que hago es restar el observado menos lo esperado, ¿sí? Aquí elevo por ejemplo, ¿ven? 130 menos 132, menos 2. Aquí elevo ese resultado al cuadrado, menos 2 al cuadrado 4. ¿Sí? Así con cada una de esas diferencias entre observado y esperado. Y aquí las divido, entonces divido 4 por el valor esperado para la ubicación 1, 1. Por ejemplo, 4 dividido 132. Y esto es 0,303, ¿sí? Una vez que tenemos cada una de estos cocientes, fíjense, volvamos a cómo está construido el estadístico. Tenemos que sumarlos, ¿no? El estadístico nos dice, para ver el valor observado del estadístico, suma esos cocientes. Sumarlos todos. Entonces, esto que está acá abajo es la sumatoria entre eso. Entonces, esto que está abajo es el valor observado del estadístico. El valor observado del estadístico es 0,284. ¿Se entendió? Es bastante simple. Recuerdan la parte quizás más compleja, es cómo hacemos el cálculo de los valores esperados. Bien. 0,28 es el valor de la tabla, es el valor del estadístico observado, el valor observado del estadístico, y si recordamos, como el punto crítico era 5,991, ven, aquí está, es un valor que no pertenece a la zona de rechazo. ¿Bien? Como no pertenece a la zona de rechazo, no rechazamos la hipótesis nula. Es decir, en base a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 5%, se concluye que la consecuencia de los accidentes sobre las personas es independiente del tipo de auto involucrado en el accidente. ¿Sí? Es decir, esas dos cosas son independientes. Por eso, como son independientes, no tiene sentido esta preocupación o esta acción que quería tomar la compañía de seguros de modificar las primas de seguro. ¿Sí? Porque las primas había que modificarlas si había relación entre ellas. Como concluimos, por supuesto, en base a nuestra información muestral y con un nivel de significación del 5% que son independientes, entonces no tiene sentido aconsejar que se modifique la estructura de primas de seguro. Profe, Sí. en estos ejercicios, por ejemplo, si se rechaza la hipótesis nula, no se hace nada, ¿no? No, o sea, no se hace nada en el sentido de como en los ejercicios anteriores que hacíamos. Claro, por ejemplo, en la Era unidad una anterior. estimación por intervalo, ponele. A eso Claro. te referís. No. De hecho, ahora vamos a ver uno. Porque acá lo que nos interesa es probar solamente si son independientes o no. No nos interesa otra cosa, otra información. Por ejemplo, en este caso sí son independientes, y en el que vamos a ver ahora, vamos a tratar de ver la homogeneidad. ¿Sí? Entonces,
Para que tengan en cuenta a la hora de la interpretación, que es muy importante. Si ustedes ven en el parcial, la mayoría de los ejemplos tienen que ver con interpretar resultados, ¿verdad? A la hora de interpretar, entonces, acá lo que estamos interpretando, lo que estamos viendo en la prueba de independencia son si existe relación entre dos variables de una misma población, ¿sí? En este caso, de la población, autos, sujetos a prima, asegurados por esta compañía, esa es la población. Vamos a ver dos variables, el tipo de auto y las consecuencias, y queremos ver si son independientes entre sí. Ahora vamos a pasar al ejercicio 4, ¿sí? Donde vamos a ver una prueba de homogeneidad, ¿sí? ¿En qué se distingue? Aquí está. ¿En qué se distingue la prueba de homogeneidad? Es que aquí lo que vamos a tener es, vamos a ver si distintas poblaciones, ¿sí? que están representadas obviamente a partir de distintas muestras que nosotros tomamos, son homogéneas entre sí en términos de alguna característica relevante. ¿Qué significa que son homogéneas? Que se comportan de la misma manera. Eso es lo que significa, para que se entienda. Si se comportan de la misma manera distintas poblaciones. En términos de una característica. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Dice así. Ejercicio 4. Estos dos ejercicios ya están cargados en la plataforma. El administrador de control de calidad de una fábrica desea evaluar la homogeneidad con que se produce un artículo en los 4 turnos de actividad con respecto a la relación entre ejemplares defectuosos y no defectuosos. Con este fin, de todos los ejemplares producidos de ese artículo, selecciona una muestra de 1000, teniendo en cuenta, por supuesto, que deben incluirse ejemplares producidos en los distintos turnos. Realizar una prueba con un nivel de simplificación del 10%. ¿Bien? Vamos de nuevo, de la muestra realizada, vamos a tener de nuevo una tabla de contingencia, ¿ven? Una tabla de contingencia donde en filas tenemos los distintos turnos que pertenecen a esa fábrica, el turno 1, el turno 2, el turno 3 y el turno 4. Eso va en columnas, perdón. Y en filas, si los ejemplares producidos son defectuosos y no defectuosos. Entonces, por ejemplo, para ayudarles a leer, en el turno 2, de los 268 artículos seleccionados en la muestra procedentes del turno 2, 13 son defectuosos y 255 no son defectuosos. ¿Bien? ¿Se entiende? En el ejercicio nos solicitan realizar una prueba para evaluar la homogeneidad. ¿Bien? Las pruebas chi cuadrado de homogeneidad nos permiten dosinar si dos o más poblaciones son homogéneas en relación a alguna característica, es decir, de nuevo, si se comportan de forma similar con respecto a alguna característica. En este caso, nos permiten dosinar si los 4 turnos de una fábrica, ¿no?, son homogéneos o se comportan de la misma manera en lo que refiere a la relación entre ejemplares defectuosos y no defectuosos. ¿Bien? Si tienen más o menos la misma relación entre esos dos tipos de resultado del producto. Bueno, y vamos a plantear la hipótesis de esta forma. La hipótesis nula, los 4 turnos son homogéneos en la producción de ese artículo, en términos de la relación entre defectuosos y no defectuosos. Y la hipótesis nula es que los 4 turnos no son homogéneos, es decir, que no se comportan de la misma manera en esos términos, todos los turnos. ¿Bien? Eso podríamos darle, esa misma hipótesis la podríamos haber planteado, por ejemplo, de la siguiente manera. Si nosotros llamamos P sub I a la proporción de artículos defectuosos producidos en el turno I, podríamos plantearla de la siguiente manera. La hipótesis nula de que la proporción es igual para todas, ¿no? Por ende son homogéneos, ¿ven? Estamos diciendo son homogéneos en torno a la relación entre artículos defectuosos y no defectuosos. Y la hipótesis alternativa que al menos una de ellas es distinta. Es decir, que no todas son iguales. Planteado esas cosas, aquí lo importante es, de nuevo, la cuestión de la interpretación, porque una vez planteada la interpretación y el planteo del problema, van a ver que la forma de resolverlo es exactamente igual a la del problema anterior de independencia. Pero lo que importa aquí es eso, la interpretación del problema. No estamos viendo cómo se comportan dos variables de una misma población, y no estamos viendo si cuatro poblaciones, en este caso los 4 turnos, tienen un comportamiento similar, ¿sí?, en base a una característica. En este caso, la relación entre artículos defectuosos y no defectuosos. Esa es la única diferencia que hay. Fíjense, el estadístico es el mismo, ¿sí?
chi cuadrado con R menos 1 por K menos 1 grados de libertad, donde R menos 1 sigue siendo el número de filas y K menos 1, perdón, donde R sigue siendo el número de filas y K el número de columnas. Para el punto crítico necesitamos el nivel de significación, ¿sí? Y esta es la misma explicación que antes, al igual que antes, como es una prueba chi cuadrado, como todas las pruebas chi cuadrado que estamos viendo, en este caso las de homogeneidad, son pruebas laterales derecha, ¿bien? Entonces, con esa información podemos sacar el valor crítico del estadístico. ¿Sí? Aquí esto tiene un pequeño error, lo voy a modificar después en el archivo de la plataforma, esto tiene que decir 3. ¿Sí? Chi cuadrado con 3 grados de libertad y que acumula 0,9. ¿Por qué con 3? Porque ahora tenemos 2 filas y 4 columnas. Recuerden, fíjense en la tabla de contingencia, tenemos 2 filas, la de los ejemplares, 4 columnas, la de los 4 turnos. ¿Sí? Dicho eso, si tenemos 2 filas y 4 columnas, R menos 1, 2 menos 1, 1, y K menos 1, 4 menos 1, 3. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Y el alfa, como alfa es 0,1, el nivel de significación 0,1, la probabilidad que acumula el punto crítico es de 0,9, 1 menos alfa. ¿Bien? Entonces tenemos que encontrar el chi cuadrado con 3 grados de libertad que acumula 0,9. Vamos a nuestra tabla de chi cuadrado, 3 grados de libertad acumula 0,9, aquí está, 6,251. ¿Bien? Por ende, ahí sí definimos nuestra zona de rechazo como aquellos valores, tenemos todos los valores chi cuadrado mayores a 6,251. Esa es nuestra zona de rechazo. Si encontramos en base a nuestra evidencia muestral un valor observado del chi cuadrado mayor a 6,251, rechazaremos la hipótesis nula. En caso contrario, no la rechazaremos. ¿Bien? Esto es lo mismo de siempre. Fíjense, bueno, acá el cálculo es exactamente igual. El chi cuadrado, habíamos visto observado, el valor del observador estadístico tiene esa forma. ¿Sí? Acá retomo la tabla de frecuencias observadas de acuerdo a la muestra. Esta es la tabla de contingencia planteada en el enunciado, es la misma. ¿Sí? Y acá, exactamente el mismo procedimiento. ¿Ven? Para cada ubicación calculamos, el observado lo tomamos de la tabla de contingencia y el esperado lo calculamos con la misma fórmula. ¿Sí? Cada valor IP esperado va a ser igual a el total de la fila I por el total de la columna P dividido el tamaño de la muestra. Bien, si se entendió lo anterior, esto no es más que los mismos cálculos, que les ubicamos todos aquí, en la columna de frecuencias esperadas. Entonces, estas son las frecuencias observadas, estas son las frecuencias esperadas. Esto para un poquito con la misma terminología que estábamos usando en los ejercicios anteriores. Hacemos la diferencia entre ellas, las elevamos al cuadrado y la dividimos por la frecuencia esperada para cada una de las ubicaciones, ¿sí? Y no queda otra que sumar todos estos valores. ¿Ven? El procedimiento es exactamente el mismo. Sumando todos esos valores llegamos a un valor de 11,59. Este es el valor observado del estadístico. Entonces, el chi cuadrado observado, de acuerdo a nuestra muestra, es 11,59. Si retomamos cuál era nuestra zona de rechazo, veremos que cae en la zona de rechazo. ¿Sí? Entonces, como cae en la zona de rechazo, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que en base a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 5% se concluye que los 4 turnos no son homogéneos en la producción de un mismo artículo, en lo que se refiere a la proporción de artículos defectuosos o a la relación entre artículos defectuosos y no defectuosos. Es decir, que no se comportan de la misma manera. Al menos una de esas proporciones es distinta. Al menos uno de esos turnos, al menos uno, no sabemos si hay más de uno, pero al menos uno, no se comporta igual que el resto. En lo que se refiere a la proporción o a la relación entre artículos defectuosos y no defectuosos. Bien, con esto entonces cerramos lo que son pruebas de hipótesis con tabla de contingencia. Fíjense, entonces, vean bien la diferencia entre las pruebas de independencia y las pruebas de homogeneidad, sobre todo en lo que se refiere al planteo y a la interpretación, ¿sí? En lo que es el desarrollo del ejercicio y la técnica que tienen que utilizar es exactamente la misma.
el teórico de esta unidad